Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 25 de octubre, con el futuro del mini S&P 500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos con el análisis de hoy. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, hoy vamos directos al análisis técnico, puesto que tenemos muy pocas referencias en cuanto a noticias macro que convenga destacar. Por tanto, vamos al futuro del mini S&P 500, empezando con el gráfico semanal para ver la semana anterior, una semana alcista que consiguió romper una importante zona de resistencia y que ha llegado a la zona de máximos históricos que alcanzó a principios de septiembre. Ahí lo tenemos, los 4.550 aproximadamente. Bajamos al marco temporal de 4 horas. Vemos con más detalle esa llegada, ese principal soporte que tiene en la zona de los 4.460, último máximo decreciente que se formó en este tramo correctivo. Bajamos al de 1 hora porque pocas cosas vemos más en ese marco temporal. Y aquí sí que vemos en el de 4 horas esa directriz alcista desde que el precio ahí testeó los 4.500 una vez fueron rotos. Fijaros un poquito la reacción, ¿no?, de esta vela en 4 horas. Esa llegada a los 4.500 provocó una vela bajista. Muchos operadores que entraron a largo en la ruptura de esta zona de resistencia, estos máximos ahí de final de septiembre, que el precio encontró resistencia en ello, reaccionó. Pues esa ruptura y esa entrada de largos provocó una entrada de largos, pero con un objetivo en muchos casos muy concreto, que era ese psicológico número redondo de los 4.500, y eso provocó esa reacción bajista, ¿no?, ese cierre de largos y también algún operador entrando a corto en esa zona de potencial resistencia. Ahí nos dejó un máximo que fue roto en la sesión del día 19, testeado en la sesión del día 20, y desde aquí se ha iniciado un movimiento ligeramente alcista, pero con muy poca fuerza. Fijaros la diferencia, ¿no?, de tramos fuertes, bastante verticales, con velas de cuerpo grande, y un tramo alcista, pero mucho más aplanado, mucho más débil, con ya muchas velas dentro de todo este movimiento, velas de cuerpo más chiquitito, y se ha formado un canal alcista con la unión de estos 3 mínimos crecientes. Además ya tenemos 3 en ratificación de esa directriz alcista, y dentro de lo que sería el máximo común, ahí tendríamos esa paralela que la hemos dejado pues ahí en ese máximo, que ahora lo veremos mejor en el gráfico de 1 hora, que es el punto más alto del precio entre este momento de aquí y este momento de aquí. Vamos al marco temporal de 1 hora. Aquí vemos ese mínimo que dejó aquí en esta vela de 1 hora, cuando se perdió esa estructura de potencial ahí, doble techo. En la sesión del día 22 del viernes, la sesión americana, se rompió ese mínimo común, produciendo un movimiento bajista que se detuvo en la directriz alcista ya formada. Por tanto, esos máximos del precio de la vela de la hora anterior es un poquito el punto nuestro de anclaje de ese canal alcista y posible zona de resistencia en el futuro. Entre medio, ¿qué tenemos? Tenemos este nivel de aquí, que es un poquito esa zona del mínimo común de esa estructura de giro, que se convirtió luego en el final de la sesión del viernes en resistencia. Fijaros cómo una vez roto y apoyándose en ese soporte, el precio encontró ahí resistencia y se dio la vuelta. Y en la sesión de hoy, el precio en la sesión europea ha dejado ahí un lateral bastante estrechito entre los máximos ahí históricos y máximos de la semana anterior y esta zona de aquí. Lo veremos mejor en 15 minutos, fijaros. Todo este lateral, desde aquí en España, desde las 4-6 de la mañana, que el precio está ahí encajado en los 4.538 como soporte, y la resistencia, pues esta zona de los 4.545, esa zona de máximos históricos casi en ellos, dejándonos un tramo muy lateralizado en esta zona de aquí. Por tanto, es el primer soporte que tiene el precio en este momento. Ya veremos cuando arranque la sesión americana dónde nos encontramos, pero ahí tenemos un potencial soporte actual y los mínimos del día en los 4.524 aproximadamente, que en caso de llegada a esta zona
confluiría también esa directriz alcista. Por tanto, ahí tenemos una importante zona de soporte, confluencia de dos niveles, mínimos de la sesión y hasta el momento mínimos de la semana, y la directriz alcista formada desde los mínimos ahí del día 20. Por tanto, atentos a esta zona. Si se pierde, pues podríamos ver ya un movimiento a la baja importante, tal vez buscando esos 4.500, ese apoyo en el psicológico número redondo de los 4.500. Vámonos al Nasdaq. Gráfico semanal. Aquí también vemos una semana alcista, pero sin llegada a los máximos, simplemente estamos acercándonos a ellos, pero una semana también formada con una vela que no ha cerrado en la parte alcista de todo el rango, pero en la parte superior, sin el 50% superior. Gráfico diario. Aquí vemos el soporte principal que tiene, los 15.000, ese psicológico número redondo. Técnico además, mínimos rotos, testeados, convertidos en resistencia, rotos posteriormente, y en el caso de que el precio volviera ahí, pues en un primer momento probablemente encontraría soporte en esta zona. Los máximos que tenemos aquí de la semana anterior, esos 15.500, los tenemos ahí como principal resistencia, y el siguiente nivel a considerar ya sería tal vez buscando esos máximos históricos en los 15.700. Vámonos al gráfico de 4 horas. Aquí he marcado también este soporte, los 15.050, puesto que son los mínimos de la semana anterior. El siguiente nivel, los 15.150, ese último máximo que vemos aquí en 4 horas, podría ser soporte en caso de que el precio perdiera este soporte de aquí, de este lateral. Aquí sí que vemos una zona más rectangular, irregular, pero bastante más rectangular, con esta banda inferior en los 15.275 más o menos, y esa zona de los 15.000 casi 500 como resistencia y máximos de la semana pasada. Entre medio, este nivel, un poquito esta zona de soporte de la sesión del viernes rota, que encontró ahí soporte en esos mínimos del día 21 y que está siendo ahora mismo resistencia. Vamos a verlo mejor en el gráfico de 1 hora. Y fijaros un poquito esta zona de soporte de lo que eran los mínimos de la sesión del viernes hasta que se perdieron en la sesión americana, que polarizó a resistencia. Fijaros cómo testeó esa zona y que en la sesión de hoy también le está costando superarla. Esos 15.380 aproximadamente se está convirtiendo un poquito en esos máximos del día y principal resistencia técnica también de la sesión del viernes, pues a batir. Y fijaros un poquito que también coincide con ese máximo común de este doble techo de los mínimos de la sesión del viernes y mínimos de la sesión del día de hoy, ese máximo común. Y en el gráfico de 15 minutos se aprecia mejor, ¿no? Cómo el precio está ahí encontrando resistencia en esta zona que coincide con ese pullback que se produjo en el final de la sesión americana, cuando se perdió toda esa zona de soporte, esa media de 200 en 15 minutos, y que testeó ya en la sesión al final, 8:30 de la tarde aquí en España, tocando ahí la media de 200, haciendo girar el precio de nuevo para que en la sesión de hoy nos dejara los mínimos del día y volviendo el precio ahí a esa zona donde se encuentra de nuevo la media de 200 en 15 minutos. Por tanto, aquí se ve más clara esa resistencia de los 15.390 aproximadamente. Bien, pues nada más, tenemos aquí para recordar la media de 200 en 1 hora en ese nivel de ese último máximo que hemos dicho antes que se veía en el gráfico de 4 horas. Pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde y buen trading.